Tengo que reconocer que para mi gusto las películas de Andrew Garfield de Spider-Man son un poco misterio, porque creo que son películas que tienen muchas virtudes, pero no han acabado de cuajar especialmente entre el gran público. Quizá entre los fans de Spider-Man un poquito más, aunque tampoco lo sé. Seguramente a partir de este vídeo lo sepa un poquito más. ¿Por qué? ¿Por qué las películas de Andrew Garfield no han funcionado tan bien como por ejemplo las de Tobey Maguire? Vamos a intentar descubrirlo, aparte de criticar la película de Spider-Man Un Nuevo Universo, y que desde luego es de lo más destacado del Hombre Araña en el cine. Vamos a empezar precisamente por la película de animación que en 2018 nos llegó a finales y que sorprendió a propios y extraños, ya que gustó muchísimo. Incluso se llevó el Oscar a Mejor Película de Animación aquel año, lo cual es muy complicado siendo un film no de Disney o de Pixar, por ejemplo, que suelen ser las que se lo llevan siempre. Una película que yo la tengo, por supuesto, en Blu-ray, aunque en 4K tiene que ser muy bien. Una película con mucho colorido, que tiene unos escenarios muy chulos. Un título que tiene muchos guiños al cómic, por ejemplo, con pantallas que se dividen, con rótulos, con gas, con golpes, con no sé qué, que recuerdan mucho al cómic e incluso también a las películas, por ejemplo, de Tobey Maguire, como ese comienzo en el que repasa un poquito de dónde venimos, de dónde viene Spider-Man, y que vendría a ser un poco el que vimos con las películas de Sam Raimi, que por cierto ya sabéis que la tengo criticada recientemente en el canal. Una película que ya digo que gustó muchísimo a los fans porque tiene muchas virtudes. A mí en su momento ya lo vi en cines y me gustó, pero tampoco me entusiasmó, y ahora que la he vuelto a ver, la voy a subir la nota, ya os lo digo, ya os lo adelanto. Se nota que detrás había un equipo que ante todo conocía muy bien al personaje, conocía muy bien al cómic y los cómics diferentes, y que también le puso mucho cariño y también mucho talento, porque prácticamente todo lo que hay en la película está bien o muy bien hecho. Por ejemplo, la animación es realmente espectacular, tiene un colorido, una imaginación, un poder desbordante en ese sentido que resulta muy sorprendente, e incluso tiene uno la sensación de habérselo tomado muy en serio, y mucho más, por ejemplo, que las de Tom Holland. Da la sensación de que le han puesto más énfasis en todo lo que tienen que poner a la hora de hacer esta película. Porque además la historia es muy imaginativa, con ese multiverso en el que aparecen distintos Spider-Man de todo tipo. Hay uno femenino, hay uno veterano, hay uno noir, como él mismo dice, blanco y negro, como si fuera un detective, y por supuesto el detective que sería el cerdito de las películas de los Looney Tunes, más o menos. Y por supuesto con el protagonista que sería el Miles Morales, y incluido la muerte del Spider-Man, vamos a decir, clásico, lo cual también tiene un aire bastante dramático en algún detalle en cuanto a la película en sí, porque tiene momentos para todos los gustos. Tiene momentos de bastante comedia más muy resultona. No es este tipo de comedia un poco tontuna que estamos viendo últimamente con Marvel, sino que hay un poco de todo, por supuesto, hay chistes de todo tipo, pero hay chistes muy chulos en cuanto a que tiene gracia y que hacen gracia a más gente. Y es que hay un tipo de gente que se ríe por todo, pero más allá de eso hay gente que, digamos que para que nos riamos con una película o con un chiste o lo que sea, una gracia en una película tiene que ser un poquito más, oye, pues mejor, más rebuscado. Y todo esto además sumando a detalles muy bien hechos en cuanto, por ejemplo, a la propia historia. La verdad es que es una historia bastante compleja, vamos a decir, con el multiverso y demás, pero que se convierte perfectamente, no te pierdes, lo cual no es fácil con una historia como esta. Veremos qué pasa ahora con la nueva de Spider-Man, a ver si la explican tan bien como aquí. Recordemos que va a haber secuela el año que viene, a finales, me parece en noviembre o en diciembre, de esta continuación de esta película, con lo cual habrá que estar atentos. Y además tiene cosas muy bien hechas, por ejemplo, con momentos de risa tonta, como digo yo, de lucimiento del personaje, y que te gusta ver, ¿no? Que te hace regodearte la silla como diciendo, joder, esto qué chulo, cómo mola, qué bien está hecho, qué cool, como dirían en algunos otros lugares del mundo. Momentos que se nota que están bien hechos, bien diseñados desde el propio guión. Por ejemplo, ahora hablaré de Amazing Spider-Man, que hay momentos de risa tonta que los cortan innecesariamente, que dices, no hace falta. Ahora hablaré de ello cuando las toque, porque hay momentos que dices, joder, ¿por qué metisteis la pata tanto aquí con lo fácil que teníais ir por el camino adecuado para dejar contento al espectador o al fan de Spider-Man? Además incluye uno de los villanos más chulos que no se le está dando el suficiente potencial en el cómic por ahora, en cuanto al cine, no entiendo por qué, que es Kingpin, ese grandullón que, bueno, vimos por ejemplo en la película aquella de Daredevil con Ben Affleck, pero a mí no me suena haber visto ninguna otra película de cómic, y mira que hay películas ya de cómics de Marvel y demás desde entonces, lo cual es un poco sorprendente que la hayan tenido que explotar aquí en lugar de una película de imagen real. Es cierto que es un personaje muy exagerado en cuanto a tamaño y demás, pero en fin, hoy en día se podría hacer perfectamente. Y además todo muy bien recalcado y adornado por una banda sonora muy bien hecha, muy bien hecha, con momentos tanto de música como de temas musicales, aquí como muy de hip hop y demás, pero que son chulísimos, como por ejemplo el momento estrella de la película, que
que es ese momento en el que Miles Morales asume su poder y da el paso al frente para ayudar a los compañeros, que es un momento muy brillante, que además lucía muy bien en el tráiler, incluso casi, bueno, había un póster incluso que usaba esa imagen, que sería Spider-Man del revés con la ciudad del revés, o Spider-Man como cayendo con la ciudad del revés, que es un momento muy bien hecho a cámara lenta y demás, con la música chulísima. Es un momento de risa tonta bien hecho, bien conseguido, bien diseñado, y que está ahí para decir, vamos a dejar al fan contento. Y claro que sí, queda muy bien, y lo puedes ver 5 o 6 veces, que te sigue despertando ese algo que te hace decir, joder, qué bien hecho está. Coño, claro que sí, no hay que cortarse en hacer las cosas chulas o cosas bien para dejar contento al fan. Esa especie de vergüenza de, ay, a ver si se va a notar demasiado que lo hemos hecho muy aposta para que el fan quede contento. No, coño, al contrario, que se note, que luzca. Y en ese detalle, en un nuevo universo, lo hicieron muy bien. Y por eso la película dejó tan contenta a todo el mundo que la vio, o a casi todo el mundo. Y la pusieron también. De hecho, es una de las más valoradas del personaje desde que llegó la de Sam Raimi. Por algo será. En cualquier top, ya haré el mío, está muy alto. Por algo será, porque está muy bien hecho, porque se ve además el tirón rápidamente, luce todo muy bien, la animación, la propia historia, los personajes, la música, en fin, un fanservice en toda regla y además muy bien hecho. Así que así es como hay que hacer las cosas y esperemos que los de imagen real de Marvel, pues digamos que se hayan fijado un poquito más en esta película ahora con la nueva de que nos llega de No Way Home y lo hayan hecho lo mejor posible. Así que yo le voy a poner una nota muy alta porque lo merece y lo voy a dejar en 8,5. Lo que te hace diferente es lo que te hace ser Spider-Man. Y pasa ahora a la película de 2012, The Amazing Spider-Man, un nuevo comienzo de este personaje tan especial, tan taquillero. La verdad es que Spider-Man, hasta en los peores títulos, como por ejemplo la segunda, la de Poder de Electro, que no fue precisamente un super éxito, hasta en esos casos siempre ha ido bien en taquilla, siempre ha habido un gran respaldo por parte del público, incluso con un The Amazing Spider-Man que no llegaba demasiado tiempo después de la última entrega, de la tercera entrega de Spider-Man de Tobey Maguire y de Sam Raimi, y volvió a tener mucho respaldo con Mark Webb en la dirección, un director que básicamente venía de los videoclips, también televisión y demás, no había hecho grandes cosas en el cine, pero que aquí se ganó pues el honor de llevar a cabo nada menos que un renacimiento, un reboot de la saga de Spider-Man, con un personaje además que volvía a comenzar, es decir, en todos los sentidos, algo que a mí me parece algo pesadillo, porque ya habíamos visto los orígenes de Spider-Man con la película de Tobey Maguire. Es cierto que aquí hay cambios, hay novedades, vamos a conocer un poco lo que había con los padres de Spider-Man, que de hecho va a ser clave para la primera y segunda entrega en muchos detalles, para también el desarrollo del personaje, el dramatismo y demás, por el tema de que se haya creado con los tíos en lugar de con los padres. Eso está muy bien, pero vuelve a ser más de lo mismo, ¿no? Otra vez el comienzo del personaje, otra vez el comienzo del superhéroe, otra vez la picadura de la araña, otra vez el despertar de los poderes, que por cierto además es una de las cosas que para mi gusto es lo menos bueno de la película, porque tiene cosas muy buenas y otras no tanto. El tema de que tarde tanto en verse a Spider-Man, tarda muchísimo, hasta el 50 y tantos, no vemos por fin a Spider-Man haciendo de verdad Spider-Man con el traje y demás. Una secuencia, por cierto, muy bien hecha, muy chula, porque la vemos, digamos, en plano subjetivo, como si fuéramos él, como va trepando por una pared, por una fachada y no sé qué, y de repente va hasta otra con un cristal y por fin vemos a Spider-Man, además con un toque de música muy chulo, pero, como he dicho antes con la de Un Nuevo Universo, con una metedura de pata que dices... ¿Pero por qué? ¿Qué esta manía que tenéis? Se hicieron un Iron Man. En Iron Man hay un momento que es que a mí me da una rabia tremenda verla, y eso que es para mí una de las mejores de las películas de Marvel, que es cuando el primer vuelo de Iron Man, y la frase de sí, ya volamos, te la corta antes con un chiste absurdo. Que dices, vamos a ver, ¿por qué ahora mismo en Hollywood se ha impuesto la regla de que lo que importa es el chiste? Más incluso que los momentos épicos, chulos, de lucimiento o, como yo digo, de risa tonta. Ese momento de risa tonta de decir, ya volamos, después del vuelo, con una música chula y demás, ese habría sido un momentazo de Iron Man y de Marvel. Y se lo cortan con un chiste absurdo para después decir, ya volamos y cortarse todo el rollo. Pues aquí pasa un poco lo mismo, porque después de ese momento que es tan chulo y por fin ver a dirigirse a Spider-Man en lo alto de una fachada y de un rascacielos con la ciudad de Nueva York al fondo, en fin, deslumbrante, te lo corta con una tontería, de una llamada de la tía May pidiendo huevos ecológicos, que dices... Para nada, que además encima se queda ahí, se acabó, ya está, ese es el chiste, que dices... ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad hay hoy en día, sobre todo en Marvel, de cortar los momentos o dramáticos o chulos con chistes absurdos? Que te puede hacer mucha gracia de ¡ay, jijiji! Pero se acabó, ahí se queda todo. Pues con estas películas, por lo que sea, hay como un miedo, yo creo de verdad que es eso, de como una vergüenza de que la gente diga, ay, claro, es que habéis buscado momentos chulos. Coño, si es que de eso se trata. Porque además con Spider-Man hay
muchas posibilidades. Le pasa un poco también a Superman o a Batman, ¿no? Por algo es un superhéroe tan icónico. Tiene mucho poder alrededor en cuanto a imagen, en cuanto a posibilidades de imagen. Aquí, por ejemplo, a diferencia de las películas de Sam Raimi, ya los efectos visuales son mucho más potentes, más a la orden del día, más en la actualidad, y por ejemplo lo que son los vuelos y demás son una pasada. En ese sentido mejoraron bastante, y también, para mi gusto al menos, lo que sería el traje en sí. Creo que es el traje más conseguido. Las películas ya nuevas con Tom Holland es un traje que parece otra cosa, más Iron Man que Spider-Man, y las de Spider-Man de Sam Raimi, siendo un traje muy chulo, por ejemplo también en la tercera entrega es aún más espectacular, más potente, creo que este es el más chulo. Además el hecho de que los ojos como que sean medio espejos le queda muy chulo. Es el traje que a mí más me gusta. E incluso en cuanto a la imagen del propio Spider-Man, en cuanto a figura, en cuanto al actor que le da vida, también puede ser el que mejor queda, porque quizá al Spider-Man le viene bien eso, que sea un chico, pues como es el caso, bastante alto, delgadillo, espigado, no fuerte ni musculoso. Es cierto que Tom Holland también es más filado que otra cosa, pero el hecho de que sea como larguirucho le viene bien. En cambio, por ejemplo, Tobey Maguire es más achaparraete, el pobre, y como que no da tanta imagen de Spider-Man. Y sin embargo, ha sido el que ha pasado a la historia como el mejor Spider-Man, para la gran mayoría. Pero creo que Andrew Garfield lo tenía todo para ser el Spider-Man definitivo. Y quizá no supieron sacarle todo el jugo posible al actor, porque además ha sido un actor que ha demostrado después ser un gran actor de dramático. Por ejemplo, con aquella película de guerra con Mel Gibson, ahora también le tenemos un musical que podría dar mucho que hablar. Este año podría ser un actor que podría estar incluso nominado al Oscar. Es un muy buen actor y encima con un partner de máxima altura, como Emma Stone, una actriz que ahora mismo tiene un prestigio muy considerable. En fin, la vimos en La La Land, es una actriz de la nueva hornada, vamos a decir, que está entre lo más destacado. Es un dueto que además tiene mucha química y una pareja que funciona muy bien. Eso, la historia de amor que vemos aquí es un poquito más, vamos a decir, más adulta, más... Bueno, no sé, más conseguida que por ejemplo las que vimos con Tobey Maguire y Kristen Stewart, aunque es cierto que la sensación que se transmite con las Spider-Man de Sam Raimi es que es más chavalada, más gente más joven que aquí. Aquí ya son como, bueno, es instituto igualmente, pero parecen más universitarios que de instituto, con lo cual no acaba de casar muy bien. Y es cierto que se le da más importancia al drama personal del pasado, con el tema de los padres y demás, pero a mí, la verdad, yo creo que es la tercera o cuarta vez que la veo, igual que la segunda, con El poder de Electro, y a mí me cansa más que otra cosa, porque es una película que en la segunda pasa lo mismo, y creo que es lo que ha quedado de las dos películas de Amazing Spider-Man, es que le falta acción, le sobra metraje y le sobra dramatismo. Es bueno que haya seriedad y que haya rigor y que se le dé más empaque al personaje, al drama personal, al pasado, más identidad al personaje, creo que siempre es bueno. Pero quizás se pasaron de rosca. Es como que quisieron romper demasiado con las de Sam Raimi y se pasaron de rosca. Porque además hay momentos donde parece que quieren meter, como he dicho antes, los chistes con calzador a la fuerza y no queda del todo bien. No son películas que tengan demasiado humor tampoco, hay que decirlo. De hecho, creo que tanto esta como la segunda juegan a una cosa un poco rara. Por ejemplo, la segunda se va a ver todavía más, que va a tener momentos muy chulos de lucimiento del personaje de Spider-Man, los vuelos, incluso hasta la música, aunque la segunda es mejor. Que dices, joder, que tenían todo a su alcance, a su poder, y no son capaces de lucirlo lo suficiente, de usarlo lo suficiente. Y por ejemplo, la escena final, la de las grúas y demás, es como que está muy cogida por los pelos, en plan, vamos, hay 5 o 6 grúas completamente seguidas, en filita para que puedas llegar hasta el rascacielos. Queda demasiado forzado. La historia también que hay con el padre de la novia, en este caso, porque aquí no es Mary Jane, aquí es otra, ahora no me acuerdo el nombre, perdonad. Por cierto, los expertos del cómic me podréis decir por qué en unas películas es Mary Jane y en otras es este otro personaje. Y por ejemplo, ahora en las nuevas de Tom Holland creo que salen los dos. No sé por qué a veces es uno y a veces es otro, el amor de Spider-Man, cuando curiosamente siempre suelen tener un amor fijo en todas las películas. Es una cosa aparte que me explicaréis los fans del cómic, porque yo como no leo cómics pues no tengo ni idea. Ya digo, yo no me ciño al cómic ni así es mejor adaptación o peor adaptación, yo me ciño a las películas. Y otra virtud que va a tener la película es la del villano, un lagarto, bueno, está bien. Aquí, por cierto, el Dr. Connors, que vamos a ver las 3 películas de Sam Raimi, solo que con un profesor del personaje de Peter Parker, que sale muy poquitos minutos de metraje en cada una de las películas, pero ya está, simplemente está ahí, lo cual es muy curioso porque aquí tiene mucho peso. Y bueno, pues con también el tema de Osborn y demás, que bueno, va a estar muy tapadillo. Vamos a ver a Harry Osborn la segunda, no aquí, que bueno, son diferencias importantes y notables, y con un lagarto muy bien conseguido, tanto como el villano como la propia animación del propio personaje, la propia imagen que va a tener el lagarto está bastante conseguida. Son películas muy visuales, la verdad, muy bien conseguidas, y en cuanto a efectos visuales han envejecido muy bien. Parece que no han pasado en los años que han pasado, que tampoco son tantos, es cierto que esta película es de 2012, han pasado 9 para 10 años,
pero parece que fueron, yo que sé, hechas el año pasado. En ese sentido han envejecido muy bien. Se nota que había ya muchos más medios y mucho más posibilidades, por ejemplo, en efectos visuales. Y luego la banda sonora está bien, pero la segunda va a tener ya mucho más empaque, y aquí como que está bien, pero que no acaba de ser una cosa rimbombante, no acaba de gustar lo suficiente, y para mi gusto está por detrás de las que vimos con Elfman, y bueno, y en la tercera entrega, que es otro compositor, pero bueno, yo dije el otro día que era Elfman, aunque es otro compositor, y que va a tener como más identidad. Además creo que si en la tercera, ahora la que llega con Tom Holland, salen los dos Spider-Man y se les pone la música de cada una de las sagas, va a lucir mucho más la de Tobey Maguire que la de Amazing Spider-Man. En definitiva, una película un poco irregular, un poco pesadilla a ratos, le falta acción, le falta más contundencia a la hora de ser una película más desenfadada, el toque serio le viene bien, pero quizá en exceso no acaba de gustar, y eso creo que al final hace que sea una película que luce muy bien en algunos detalles, es muy buena en muchas cosas, pero no acaba de ser una película redonda o que te encante ver, es más cansina, más pesada. Además, esa manía de hacer las películas más largas de lo que debería, 2 horas y pico, 2 horas y 10 el caso de la segunda, ¿por qué no ceñirlas a 1:50 o 2 máximo 2 horas, salvo que sean películas con una cantidad tremenda de personajes, o que haya que desarrollar mucho las cosas, o tengas muy buena mano para hacer películas largas? Esa manía de alargar las cosas más de la cuenta, de verdad, es muy cansino, porque además se hace más cuesta arriba. Y The Amazing Spider-Man es un buen intento, con cosas muy destacables, pero que para mi gusto, no sé, ahora me diréis los fans del personaje o de las distintas películas o del cómic, no acabó de estar bien rematado y le faltan cositas. La voy a dejar en un 7,25 con un poquito de dolor, porque tiene cosas de bastante más nota, pero también otras de bastante menos. Así que 7,25 creo que es lo más justo. Has encontrado mi punto débil. Las navajas. ¿Quién eres? Y tan solo 2 años después nos llegaría The Amazing Spider-Man, El Poder de Electro. Fue muy bien The Amazing Spider-Man en cuanto a taquilla, esta ya no tanto, de hecho hoy estuvo coqueteando con el fracaso, porque tiene cosas que... ¡Ay! Es que es una película que de verdad da un poquito de rabia. Ahora que la he visto, creo que era por tercera vez, es que te das cuenta de muchas cosas que están muy bien hechas, que están muy bien conseguidas, y otras que dices, joder, es que madre mía, sí que lo teníais al alcance de vuestra mano, ahí, al ladito de vosotros, y no fuisteis capaz de cogerlo. Es como que les daba, lo que he dicho antes con la risa tonta, es como que les daba miedo dar el paso. Porque hay momentos muy buenos y muy chulos que dices, pero es que ¿por qué no explotasteis más esto? O sea, el primer minuto de El Poder de Electro y en los últimos 30 segundos del Poder de Electro es lo mejor de la película. Que dices, es que Spider-Man es eso. Es vuelos por los rascacielos y momentos de cámara lenta, de lucimiento con posturitas y con la música luciendo por no sé qué y con Spider-Man. Es que es eso es lo que quieres ver como fan del personaje y de este tipo de películas, y solo te lo enseña en esta película prácticamente el comienzo y el final, y los primeros segundos y últimos. Y entre medias hay un vacío de dramatismo, por aquí, del dramatismo con el padre, los padres, del dramatismo con el tío Ben, del dramatismo con el padre de la novia, de la relación con la novia, un villano como Electro, que es un villano que al final es un sosainas, porque es que tampoco hace nada realmente en la película, solamente está cabreado con el mundo porque no le hacen caso y no se acuerdan de su cumpleaños o de su nombre, y tiene mucho poder, pero no lo usa hasta el final, y luego con la aparición del Duende Verde, que es un poco también como que da la sensación de que el guión iba por un lado y de repente dijeron, nos está quedando un poco sosa la cosa, no le podemos meter algo más, algo de picante, otro villano, ya está, ahora venga, Harry Osborn, y encima, oye, un duelo con él, porque encima es su amigo, no sé qué, wow, el Duende Verde, que además es un actor que tiene una imagen muy de villano, pero que dices, es que entra muy tarde el villano, sí, tarda mucho en pasar cosas. Y luego, claro, tiene cosas muy buenas, por ejemplo, una vez más el traje, una vez más la animación, lo que serían los efectos visuales del Spider-Man volando y demás, son chulísimos, son de lo mejor. Y también, por ejemplo, la escena de Times Square es muy chula, pero es como que te quedas con ganas de más, que dices, sí, es que iba muy bien. Luego también lo de Rhino y tal, sí, la escena del comienzo está muy chula, la verdad, lo que he dicho, comienza con mucha fuerza. La escena de Rhino al final es un poco rara, hay que decir que el doblaje no ayuda mucho, pero es como que daba para mucho más y no acaban de sacarle el jugo suficiente a tanto a Andrew Garfield como a la propia Emma Stone, que lo hace muy bien, y además tiene un final bastante dramático, bastante sorprendente para una película como esta, pero como que les faltó un gran hervor en muchos detalles, o centrarse en decir, a ver, dramatismo personal, acción,
aventura, Spider-Man, vuelos, villanos, este villano o este otro. O no, los dos, los tres. No, hay que meter otro, que se nos va el tiempo y no hemos metido acción. Es un poco de verdad frustrante. Y que encima es la más larga de todas, 2 horas y 20. Que dices, ¿había necesidad de hacer 2 horas y 20 para una película de Spider-Man? Por mucho que me quieras contar y por mucha historia. Hay escenas que dices, yo qué sé, la sede esta de Oxford, que dices, son como 5 minutos, y dices, hacía falta meterla en el metraje. Es lo que muchas veces ocurre con las versiones del director, ¿no? Que tú ves las versiones y son varios minutos más de escenas que dices, oye, están bien, pero tampoco hacía falta meterlas, por eso el montador las quitó, o el productor, o lo que no sea. Es un poco lo mismo, aquí faltó un productor que dijera, esto fuera, no, esto fuera, o el montador que dijera, no, hombre, no monta, Mark, esto no lo podemos meter porque se hace muy lento y muy soso. Y así le pasó a esta película, que tiene cosas muy chulas. La música, por ejemplo, es buenísima. De hecho, creo que es la mejor banda sonora de todas las películas de Spider-Man, incluso las nuevas. Tanto para villano como para el propio Spider-Man. Hay momentos de mucho lucimiento. Está Hans Zimmer detrás. Bueno, Hans Zimmer y un montón de medio compositores que lo llaman los 6 magníficos o algo así. Entre ellos Yankee XL, que ya sabéis que desde que hizo, para mi gusto al menos, desde que hizo la de Snyder Cut, es Yankee XXL. Es como ha subido un nivel, porque a mí me parece un compositor con mucho futuro en eso de música medio electrónica. Y aquí hay mucha música electrónica que está muy chula, que le queda muy bien. Me gusta mucho la partitura general del Poder de Electro. Lo que pasa es que se diluye en una amalgama de cosas que no llevan a ningún sitio o que no acaban de estar, o que no casan para una película como esta. Que es que también venimos de un Spider-Man que era como muy para todos los públicos y muy para el disfrute del fan y también del chavalín. O sea, un chavalín de 10 años ve Spider-Man 1, 2 o 3 y se queda embobado. Un chavalín de 10 años viendo el Poder de Electro y yo creo que se queda más en plan, quiero ir a clase, me estoy aburriendo. El otro día decía con no sé con qué película fue, dispárale algo, ¿no? Pues un poco eso, de Spider-Man, haz algo, ¿no? Que sí, que el tema personal, el tema del dramatismo, el no sé qué, está muy bien, pero que haz algo, ¿no? Que se vea un poquito de acción. Y es una pena, porque la verdad es que es una película que tenía muchas posibilidades y no las explotan casi ningunas, o las que explotan bastante bien se podrían haber hecho de otra forma. Pues por ejemplo, ese tema que hay con la pareja entre los dos protagonistas está chulo, pero da muchos tumbos en la película y resulta más soso y aburrido que otra cosa, aunque hay momentos muy buenos de química entre los dos actores. Pero hay muchos momentos que dices, me estoy aburriendo, me aburro, como diría Homer Simpson, y quiero más. Y es lo que pasa, me da mucha rabia porque de verdad no lo voy a suspender ni mucho menos, porque creo que tiene muchas virtudes suficientes para destacarlas, pero creo que las posibilidades que tenía de haber hecho algo muy potente y muy rotundo eran tremendas y no las aprovechan. Y no aprovechan el mucho poder que tenía en la película, por ejemplo, se nota en medios, en presupuesto y demás. Y por eso, la verdad, estoy convencido que la mayoría de los tops va a ser de las que va a estar o la última o la penúltima, porque casi nadie acaba de entrar en la película por los motivos que yo creo que he expuesto en mi crítica. Y es una pena, porque tiene muchas virtudes, pero se diluyen con los fallos considerables que tiene. Así que no la suspendo, pero la dejo muy cerquita del suspenso, con cierto dolor, porque hay cosas que de verdad dices, joder, con esto, y al final la cagan en lo otro y se lo cargan todo. Así que la dejo en un 5,5, ya digo, con cierto dolor, pero es que no la puedo subir más, porque es de estas que dices, ahora he tenido que verla porque había que verla por el tema de la nueva de Spider-Man y por criticarlas todas, pero yo sé que para volver a verla esta va a costarme. Y eso que en cuanto a imagen y demás es de lo mejorcito, se ve increíblemente bien, incluso en Blu-ray, en 4K, tiene que ser una locura, pero tengo que dejarla en ese 5,5. Esto te supera, Peter. He tomado una decisión. Este es mi camino. En fin, ya llegará el top dentro de muy poco, en muy pocos días, antes de que llegue la nueva. Habrá esa crítica a las películas de Tom Holland, incluyendo Civil War, lo merece, porque era el origen del nuevo Spider-Man. Así que yo encantado de saber vuestra opinión sobre estas y demás, y el ranking ya tocará. Y como siempre, para Fascinador Robocop, os metéis en líos.